Bien amigos, pues 13 de febrero de 2019 complemento el tema de estudios breves de domática, en este caso el sistema o esquema finalista. El asunto es que abordar temas en esta materia de domática o teoría del delito son un rompecabezas. Sin embargo, cuando uno estudia juiciosamente, pues es posible que entienda un poco más. Nadie tiene la última palabra. En domática penal hay una transición. Hans Belz con su esquema finalista, Klaus Rosin, funcionalismo, y ahora Günter Jacobs con su domática de la imputación objetiva. Y ahí vamos evolucionando frente a esos tres elementos del delito: tipicidad, antijuricidad y culpabilidad. Pero eso no es de ahora, eso venimos siglo XIX, siglo XX y vamos siglo XXI. Quizás a un futuro ese derecho penal tenga otras perspectivas, y más cuando nos apoyamos en sociólogos como Niklas Luhmann en el caso de Günter Jacobs, teoría de los sistemas. En fin, complementando un poco más entonces, y al final damos entonces la respuesta al caso de moda ahora con el lamentable hecho donde perdió la vida el youtuber Fabio Lagarda en Medellín. Bueno, miremos esto, retomando otra vez y retroalimentando de que la conducta humana entonces tiene ese componente de voluntad en la que va hacia una finalidad o direccionada a ese quebrantamiento normativo, tipicidad, descriptiva objetivamente y subjetivamente, y que por ello entonces no es que se haya trasladado el dolo de la culpabilidad al tipo, sino que ese ya existe o ya existía desde mucho tiempo, mucho antes, naturalísticamente hablando, en la acción, conducta humana. Que ese dolo, tal como está el artículo 22, entendiéndolo como el conocimiento y el querer realizar el hecho con características de delito, y que la culpabilidad está compuesta por el juicio de reproche del concepto de conciencia antijuridicidad. Ya la valoración, como se impuso en este caso del sistema finalista, con un concepto normativo de culpabilidad, de reprochabilidad, del juicio de reproche, del por qué hizo o no hizo, pudiendo haber optado por otra decisión, y replanteando entonces que cuando se hace el análisis del tipo penal, en este caso como un criterio antinormativo, componente del tipo objetivo y el tipo subjetivo, entonces se estructuran las bases fundamentales de este sistema, en que la voluntad implícita en ese comportamiento humano, direccionado a quebrantar la norma, en ese dolo que se hace allí, el dolo malus del conocer y el querer cometer esa transgresión de la norma, que con base en ello entonces se dice que no es que la tipicidad sea indicio de antijuridicidad, porque no es la antijuridicidad en sí misma. Es decir, primero se examina si hay una conducta típica, y después si se plantean algunos causales de justificación
para poder avanzar a la fase de la culpabilidad. Por eso es que se descarta en este sistema el criterio de los elementos negativos del tipo penal del neoclásico, el esquema anterior, donde estaban confluyendo dentro de la misma tipicidad los conceptos de causales de justificación. Entonces, por eso en el clásico se decía que era la razón, el indicio, que el neoclásico razón de ser, y en este caso es de conocer, conocimiento, con la ratio conoscendi. O sea, partimos de la base de que entonces es primero el concepto típico y después se examina si hay alguno de los elementos de causales de justificación, y que en relación con las causales de justificación tienen que estar dadas objetiva y subjetivamente también, para poder entonces determinar si existe o no una causal de justificación. Ya en la culpabilidad, el fundamento de ese juicio en el que el reproche viene dado por cuanto la conducta del autor no se adecuó a la exigida por el derecho. Entonces es el poder. Ahí sí, entonces, con esa estructura del sistema finalista, y que la esencia reposa más que todo en el desvalor de acción, no en tanto el desvalor de resultado, pues tiene incidencia en varios aspectos, como los que vamos a revisar. En la norma se encuentran tipos dolosos de comisión, normas que prohíben no matar, no hurtar. El que mate, el que hurte, pues tiene la respectiva sanción. Es el delito doloso de comisión, y la omisión propia están dadas en el artículo 10 del Código Penal nuestro colombiano, la Ley 599 del 2000. En tanto, el tipo penal hace referencia a una descripción clara y detallada del comportamiento, y también en él pueden darse los elementos subjetivos y normativos, que no confundirlos con el dolo como tal, que fueran introducidos ya por el esquema anterior. El asunto de que son normas de prohibición claramente definidas con ingredientes subjetivos y normativos. Ahora, los tipos culposos e impropios de omisión, que se conoce más doctrinariamente, según los franceses, comisión por omisión, y que acuñó el término los alemanes, tedescos o los tedescos, la descripción es parcial, y estos deben ser completados por el juez en los de comisión por omisión mediante el criterio de la posición de garante, un criterio normativo. Lo mismo pasa entonces en cuanto a los culposos, que se describe es el resultado. Esto es la lesión o puesta en peligro de un bien jurídico, pero la acción prohibida como tal debe ser establecida por el juez con los criterios de infracción. ¿En qué casos? Infracción al deber objetivo de cuidado. La culpa como tal en el Código Penal, artículo 23, se establece culpa con representación y culpa sin representación. O sea, culpa consciente y culpa inconsciente. Culpa consciente, el que habiendo previsto confía en poder evitarlo, y en el culpa inconsciente es que debió haberlo previsto y no lo hizo. Y les decía entonces una situación allí que esta mañana en el anterior audio, que hay raya muy tenuemente entre esa culpa con representación o culpa consciente frente al dolo eventual del artículo 22 del Código Penal, cuando determina de que quien deje librado al azar entonces equivale pues a producirlo. Bajo esas circunstancias, ese dolo en la práctica ya recientemente tenemos pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia, donde en casos culposos antiguamente, hoy en día se sancionan con dolo eventual.
se pregona por algunos autores, y dentro de eso me ubico yo también, de que realmente la culpa con representación o culpa consciente, en realidad, en su estructura, teniendo en cuenta el ser, lo ontológico y lo que les indicaba del aspecto cognitivo, que es una facultad que tiene el ser humano para percibir y también para interpretar la información que se recibe a través de los sentidos sensoriales y el cerebro. Toda esa información que nos entra y que para poder hacer el análisis pues, de lo que transgrede o se pasa al plano físico, se exterioriza para ser descrito, para ser ubicado o hacer la imputación de acuerdo a ese tipo penal, ya sea doloso o culposo, o por omisión propia o por omisión por comisión por omisión o impropia. Entonces hay que tener en cuenta esos aspectos relevantes y por eso entonces es que algunos conceptúan de que la culpa con representación raya muy poderosamente con el dolo eventual. Entonces esos criterios normativos son los que dan el fundamento en el esquema finalista, que no lo pudo hacer el sistema clásico y el neoclásico, al tratar pues de abordar el tema de las conductas por omisión. Allí es el discípulo de Hans Belzel, Armin Kaufmann, quien se proyecta con el tema de los delitos por omisión, delitos de omisión. El otro aspecto pues también que tuvo inconveniente o tiene inconvenientes en este sistema es tratando de explicar el asunto de los delitos culposos, porque si en los delitos dolosos está enfocado esencialmente a la conducta finalmente dirigida o final, no así en los delitos culposos, en los que tiene que aplicarse un criterio normativo como es la infracción al deber objetivo de cuidado, que es el análisis que debe hacer el juez a la hora de resolver esta clase de delitos culposos, donde hay la lesión o puesta en peligro, como dice allí, lesión o puesta en peligro de un bien jurídico. Pero esa acción prohibida entonces tiene que analizarla es el juez. Lo mismo pasa entonces que en las conductas por omisión propia. Decíamos que algunos tipos penales están descritos en la norma como tal, de acuerdo al artículo 10º. En la omisión propia deben estar entonces indicadas el deber, tanto en la Constitución o en la ley. Y allí entonces pues también se tiene el otro criterio, que es los delitos de comisión por omisión, que esos sí tienen que hacerse a través del dispositivo amplificador del tipo, porque para llegar a él pues hay que abordar criterios señalados en el artículo 25 del Código Penal, cuando se asume, por ejemplo, fuentes de riesgo o lo que, pues ahí ya cuatro numerales que se pues traen en relación con la posición de garante material. Entonces, si bien es cierto, se venía con el Código Penal del 80, el decreto 100, con un criterio en el artículo, cuando se señalaba el artículo 21, que en los delitos de por omisión, pues quien tenga el deber jurídico de evitar un resultado, estando en posibilidad de hacerlo, no hacerlo equivale a producirlo. Hoy en día el artículo 25 tiene una estructura más completa, ya atendiendo pues a unos criterios más relacionados con el funcionalismo. La cuestión de la autoría también tiene incidencia en el sistema finalista, porque si esa autoría es personal, el injusto es personal,
y se introduce ese criterio también para la coautoría en relación con la división de trabajo y el aporte esencial y el dominio del hecho. Un asunto que también pues fue complementado en el dominio del hecho respecto de toda la conducta del injusto. Y así pues para ello el artículo que refiere a la autoría nos dice muy claramente lo siguiente: 29. Es autor quien realice la conducta punible por sí mismo o utilizando a otro como instrumento. Autoría mediata. Son coautores los que, mediando un acuerdo común, actúan con división del trabajo criminal atendiendo a la importancia del aporte. Hay un dominio del injusto. Todos son coautores y hay coautoría propia o hay coautoría impropia. Allí entonces es esa modalidad mediante la cual entonces se hará la respectiva individualización de responsabilidad, mientras que el partícipe es aquel que ayuda, pero no hace parte del dominio del hecho. Y en el artículo 30 indica que son partícipes el determinador y el cómplice. Allí entonces el Código Penal nuestro pues contempla esa situación. Ahora, respecto de antes de que se me olvide, recordando que la omisión también se estructura como una omisión consciente o una omisión inconsciente. Recordemos que el tipo propio es donde se indica un deber jurídico, por ejemplo la omisión de socorro. Dentro de esos deberes de solidaridad, allí el tipo penal contempla un deber, hacer, que de no hacerlo entonces esa persona puede ser responsable bajo, pues teniendo como necesariamente la obligación, ya sea constitucional o fijada en la ley, mientras que la comisión por omisión, que es otro análisis al que debe llegar el juez, que es más complicado todavía, para resolver esos temas ya tenemos que acudir pues a aquello de la dogmática de Günther Jacobs sobre la imputación objetiva, pero será otro espacio más adelante para entender todo aquello de la posición de garante que fija entonces el ámbito de responsabilidad en el que se mira si se cumplieron las expectativas o no, y de cómo entonces la posición de garante surge de la competencia por organización y competencia institucional, de cómo la competencia por organización obedece al no quebrantar o lesionar un bien jurídico dentro de esas sociedades de riesgo. Conductas negativas o de no inmiscuirse ni lesionar los bienes ajenos, y que si se hace pues se crean unos deberes de salvamento y se llega también hasta la posición de injerencia. Y les daba el ejemplo de que alguien que abre un hueco enfrente de su casa y debiendo colocar un suncho para prevenir que alguien vaya, o tener la luz encendida por la noche, la quita o no lo hace, pues entonces puede estar inmerso en una posición de garante bajo una competencia por organización, mientras que la competencia institucional son unos deberes positivos en los que de solidaridad respecto de algunas instituciones. Y entonces allí, por eso el artículo 25 pues ya establece alguna de ellas dentro de, por ejemplo, la convivencia o el asunto de padre e hijo, o una relación de matrimonio o de concubinato donde se generan unos roles. Eso será pues materia más adelante, y eso implica necesariamente entonces el análisis del tipo objetivo y el tipo subjetivo
de la creación de un riesgo jurídicamente desaprobado y de los elementos que se tienen deben de tenerse en cuenta para establecer cuándo se crea un riesgo jurídicamente desaprobado y de cómo y cuándo hay un nexo ya con el resultado, que son otros elementos también. ¿Cómo cambia según Gunther Jacobs, toda la estructura de las conductas dolosas, culposas, de autoría, de participación, de tentativa, etcétera, etcétera? Puede decirse aquí que hoy por hoy el código penal, ya para redondear esta idea, pues establece el tema del error de tipo y del error de provisión, como les decía, y quisiera de pronto detenerme un poco más en ello, porque es que el artículo 32 del Código Penal nuestro, la ley 599, establece entonces, dentro de las causales de ausencia de responsabilidad, genéricamente dice aquí, ya no era como antes decía en el Código Penal del 80, el decreto 100, causales de justificación y causales de inculpabilidad. Ahora están dentro de una misma titularidad, ausencia de responsabilidad. Por eso Jesús Orlando Gómez, el maestro, el profesor, les leía en el otro audio, en su teoría del delito, en su obra, de que doctrinariamente se debe establecer en qué eventos es ese error de tipo, pues se genera la atipicidad, y donde el error de provisión se genera la inculpabilidad. Porque pues si el desvalor de acción y el desvalor de resultado, que son los componentes de la conducta, y que en este sistema finalista se enfoca en el desvalor de acción, y que si ese dolo que está dentro del tipo subjetivo, y entonces nos plantea de que cuando se da un error de tipo, óigase bien, un error de tipo que afecte la descripción típica o cuando se concurren presupuestos objetivos de una causal que excluya la responsabilidad, si es vencible, si es invencible mejor, debe ser absuelto, pero que si es vencible, entonces se debe sancionar esa conducta está prevista como culposa. Porque pues efectivamente en el esquema finalista, pues el dolo hace parte de la tipicidad, entonces hace que la conducta sea atípica. Fíjense bien que allí no incluyen aspectos relacionados con las causales de justificación, porque no se va hacia ese segundo elemento, sino que hay que estructurar el primero, que es el de la tipicidad objetiva y tipicidad subjetiva, y entonces por ende, si no hay dolo, pues obviamente que se debe absolver cuando es invencible ese error de tipo. Y les daba el ejemplo allí, normalmente en los delitos de carácter sexual, donde la víctima se presume pues que es una persona que es mayor de edad y que pues por su contextura física, entonces son uno de los elementos del tipo penal en cuanto a la descripción del tipo penal. Recordemos pues que el sujeto pasivo, el sujeto activo, el sujeto pasivo, el objeto como tal del tipo, los elementos del tipo. Y cuando se trata de un asunto de error de prohibición, acudiendo pues o acuñando el tema del sistema finalista, dice que en el numeral 11 que cuando se obre con error invencible de la licitud de su conducta, dice que si ese error fuera vencible se debe atenuar, rebajar a la mitad. Pero también dice algo aquí importante, dice: para estimar cumplida la conciencia de la antijuridicidad, basta que la persona haya tenido la oportunidad, en términos razonables, de actualizar el conocimiento de lo injusto de su conducta. Por eso, pues ya prácticamente hoy por hoy no podemos decir que la ignorancia de la ley sirve de excusa. ¿Cuántos funcionarios que inaplican una norma vigente terminan
incurriendo en un prevaricato por acción o por omisión, debido a precisamente esta situación que se contempla allí. Entonces, allí se debe sancionar si se so pretexto de que se haya incurrido en un error de prohibición, si ese es vencible con un dolo o con una sanción atenuada, perdón. Entonces dice así, se le rebaja en la mitad, porque pues el análisis es que está ubicado ya es dentro de la conciencia de la antijuricidad, que no hace parte de la tipicidad, sino de la culpabilidad. Es por esa razón. El juicio de reproche, de valoración, enfoca el tema allí. Pero, sin embargo, pues considero que para algunos autores todo debería resolverse en el tema del error de tipo. En fin, ahí hay un caso sobre error de prohibición, que una decisión de la Corte Suprema de Justicia, que es la del caso del general, creo que es Rito Alejo, en el que sale pues involucrado por el tema por una masacre que hubo, creo que la masacre de Mitú, si mal no estoy, y entonces sale condenado el general, del que pues el hijo incluso hizo varias veces, llamó la atención en favor de su papá, para indicar pues que se había cometido una injusticia. Entonces allí en ese caso hay 4 salvamentos de votos, creo que se llamó un conjuez para que resolviera todo en relación con el error de prohibición. Bien, esto es muy importante, mis queridos amigos, porque pues uno cuando ya pues tiene una idea más clara sobre estos temas, pues por lo menos podemos ubicarnos o comprender mejor en teoría del delito para endomática penal, que es lo que pues se debe resolver o tener en cuenta a la hora de administrar justicia. Que sí les insistía que no se puede permitir la flexibilización de las garantías frente al eficientismo judicial. Un sistema penal acusatorio, nuestra ley 906 de 2004, implementado por el acto legislativo, y que pues hay unas garantías procesales que se deben respetar. Yo por lo menos aquí ya saqué e imprimí, es voluminoso, pero les dije que a vuelta de correo les envié a algunos la guía jurisprudencial sobre conceptos acusatorios. Hombre, obviamente que esto tiene 180 y pico de páginas, pero es una compilación importantísima de jurisprudencia, con el apoyo de la Embajada de los Estados Unidos de Colombia, la Universidad Libre Excepcional de Cúcuta, y un agradecimiento enorme a todos los que hicieron este trabajo posible, porque en realidad pues tengo que entrar como ratón de biblioteca pero encuentro yo mucho es bastante de decisiones de la doctora Patricia Salazar Cuéllar. Obviamente que ahí está el magistrado auxiliar, doctor Fernando Bayona, brillante, el tema que nos ha permitido comprender mucho más de este sistema penal acusatorio, pero que huelga la oportunidad, pues no es que le quiera hacerle publicidad a esto, pero sí es realmente importantísimo. Las guías judiciales para audiencias de control de garantías, y lo mismo que la guía judicial para audiencias de conocimiento. Afortunadamente logré que me las reprodujera a un costo para mi bolsillo, pero bueno, es decir que aquí hay que pues revisar todo esto obviamente, pero me parece supremamente importante esa guía judicial para audiencias de conocimiento. Esto es del Consejo Superior de la Judicatura y la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla,
con el apoyo de la Embajada de los Estados Unidos, me parece, pues, guías de audiencia de acusación, guía de audiencia preparatoria, audiencia de juicio oral, guías transversales, declaraciones anteriores inconsistentes con el testigo que declara en juicio, guía de procedimiento abreviado, guía de preclusión, guías de allanamiento y preacuerdo, guías de incidente de reparación integral. Chéverísimo, como dicen los muchachos. Bien, finalmente entonces pues resolvamos el asunto Fabio Lagarda. Tengo entendido por lo que encontré en prensa de que el escolta va en su vehículo y pues se les abordan unas personas y eso es lo que aparece como en cámara ya comprobado en la investigación. Él pues reacciona y dispara y lamentablemente el disparo cegó la vida de este joven youtuber. Ahí entonces diríamos, bueno, si bien es cierto, de acuerdo al esquema finalista, obviamente que hay su acción va dirigida finalmente es a producir un resultado que es muerte. Claro que sí. Habrá entonces que mirar si habló con conocimiento y si quería realmente producirlo. Pues por lo menos frente a sus agresores, de quien se ve en inminente peligro, ahí obviamente que diríamos que obra es en una causal de justificación del artículo 6º, que es defenderse, y él utiliza su arma de dotación debidamente aparada, obviamente ante esa agresión inminente. Si bien es cierto, actúa con conocimiento y quiere realizar la transgresión de la norma, pero lo hace frente a una causal de justificación. Así se mire desde el esquema clásico, neoclásico y el finalista, pues obviamente lo ubicamos dentro de ese tipo penal descriptivo que es el homicidio, pero diríamos nosotros que pues dentro de las teorías se conoce como el error en el golpe, que no viene al caso aquí porque realmente pues la acción va dirigida contra esta persona, pero se produce un resultado inesperado, que entonces habría que mirar, y ahí dirían algunos, hombres, ¿es un homicidio culposo o no lo es? ¿Es un homicidio doloso? No lo es, porque hay una justificación, hay la agresión inminente. Si bien es cierto, se produce un daño antijurídico, que es la vida del joven Lagarda, pero pues tampoco podríamos decir que se le debe achacársele responsabilidad por un homicidio culposo, porque igual pues obviamente está amparado bajo una causal de justificación, que es responder ante una agresión actual e inminente y en la misma proporción. Si se observa que en esos videos que tenga la policía y la investigación que se está adelantando, que esas personas dicen, según lo que tengo entendido, y que el víctima, en este caso el escolta, ha facilitado toda la investigación y se ha presentado, de que es posible que efectivamente se vean a esas personas cuando lo intimidan, y si es con arma de fuego, pues con más razón, porque pues el escolta reacciona. Si es un escolta, pensemos que su reacción fue o bien para defender su propia vida ante una agresión inminente, o si era para cometerse un delito de hurto o contra la propiedad, pues igual estaría amparado en esa causal de justificación. Si bien es cierto, está ante una conducta típica, descriptiva objetivamente y con dolo de matar con conocimiento y causa, pero se hace entonces bajo una causal de justificación. Ese resultado dañoso ajeno, lamentablemente no podemos decir que se debe responsabilizar, porque estaría dentro del mismo riesgo el riesgo que se habla y se conoce como el riesgo de la misma en la sociedad,
Es cierto, pues ante una situación de esta, todo el mundo clama la inseguridad que existe, pero ese resultado dañoso no podría imputársele a ese escolta si él logró, haciendo uso de su legítimo derecho de defenderse. Es una causal de justificación claramente del artículo 6, de estarse comprobado pues a través de los videos, que es lo que creo que aparece allí dentro de esa investigación. Bueno, grosso modo es para que nos demos una idea a nosotros de cómo la domática, en este caso, pues en teoría del delito podríamos darle una respuesta positiva. Ya usted se podrá ubicar en qué esquema y dar la respectiva solución, o coger el normativismo o la misma imputación objetiva de Yaco, si se creó un riesgo jurídicamente desaprobado y si se concretó en ese resultado. Entonces ahí hay todos los ingredientes normativos de que habla Gunter Jacos, y para analizar ese caso también, y se va a encontrar con las mismas posiciones de endomática dentro del esquema ahora que estamos viendo finalista. Bueno, mis queridos amigos, dejo hasta aquí. Esto muy importante, estos estudios breves de domática, como para socializar y comprender un poco mejor esta tarea nada fácil en relación con teoría del delito. Ok, mis queridos amigos,